vamos a hacer un poquito de morfología y de semántica. Estas palabras las he cogido del modelo de selectividad del 2019 de la Comunidad de Madrid y del examen que hicisteis en junio del año pasado. La morfología y la semántica son dos cosas que aparecen siempre en los exámenes de selectividad. Hay dos opciones, en una habrá morfología y en la otra habrá semántica. En ambos casos vale un punto y creo que es un punto que merece la pena luchar. Primero porque te quita muy poco tiempo para resolver la cuestión y segundo porque es algo que llevas trabajando toda la vida. Por lo tanto, practícalo un poquito para asegurarte ese punto fácil. Vamos con la primera palabra. Adjetivar. Es importante que pienses siempre en el significado de la palabra porque eso te ayuda a encontrar el lexema, los sufijos, los prefijos. Adjetivar significa convertir en adjetivo, por lo tanto el lexema será este y este es un sufijo ar o ear que crea verbos a partir de sustantivos sobre todo y es un sufijo súper recurrente. Centro, central, aviso, avisar. Incendio, incendiar, teléfono, telefonear, el ear o ar, ¿vale? El hecho de reconocer sufijos y jugar un poco con esos sufijos en la lengua diaria te ayuda a estar más seguro de lo que estás haciendo. Por lo tanto, adjetivar significa convertir en adjetivo. Y siempre hay que poner la categoría gramatical, es decir, el tipo de palabra que es. En este caso es un verbo derivado porque solo hay un sufijo, es una palabra derivada. Derivada es un verbo derivado del sustantivo, porque adjetivo es un sustantivo, adjetivo. Es verdad que es un juego de palabras, ¿vale? Del sustantivo adjetivo, pero no te líes, o sea, ten las cosas claras. La segunda es representación. Si tú piensas en la palabra representación, sabes que es el hecho de representar. Y representar viene de presentar, de hacer presente. Por lo tanto, hay una evolución desde el lexema, la parte más pequeña con significado, hasta llegar a esta palabra. Para mí la evolución sería la siguiente. Presente, que es un sustantivo, se le ha unido el sufijo a, presentar, después se le ha unido el prefijo re, de volver a, y por último tendremos un sustantivo al que se le ha unido este sufijo que crea sustantivos. Para mí esa es la división. Si tú tienes esa división, la división de la palabra sería así. Representación. Es decir, tendrías el lexema, un prefijo delante y dos sufijos. 1 y 2. ¿Por qué? Porque este sufijo es el resto de este verbo y este es el que ha creado el sustantivo. Es cierto que la lengua no es una ciencia exacta y hay muchas maneras de analizar las cosas y cada maestrillo tiene su librillo. Yo siempre os digo que uséis el sentido común, porque para mí esta es la división, pero si el corrector que te toca no lo hace así porque no reconoce este paso, es decir, considera que representación viene de representar y representar de presentar directamente, es decir, si salta este paso, ya no tiene sentido este sufijo. ¿Lo ves? Porque sería así. Simplemente un prefijo, un sufijo y un lexema. ¿Vale? Pero si tú haces una descripción de acuerdo a tu división, el corrector te lo tiene que dar como válido, porque como siempre dice el comisario de las reuniones, sentido común, ¿vale? Teniendo en cuenta mi primera división, representación sería un sustantivo derivado del verbo representar, que a su vez procede del verbo presentar, que tiene su origen en el sustantivo presente. Eso es lo que pondría yo. ¿Que decides poner esta división porque es la que tú ves? Pues lo que estás diciendo con esto es que representación es un sustantivo que deriva del verbo representar, que a su vez procede del verbo presentar. ¿Vale? Coherencia. Que tu división sea acorde con tu explicación. Semántica. Pues en semántica tienes que aprenderte unas cuantas definiciones, que ya te las sabes, que simplemente tienes que practicarlas para escribirlas rápido. Te pueden preguntar cosas relacionadas con la lengua
O te pueden preguntar cosas relacionadas con las figuras retóricas. Pues define metáfora, hipérbole, símil. Explica el sentido hiperbólico de tal palabra o de tal expresión, ¿vale? Pero lo normal es que pongan cosas como polisemia, homonimia, antonimia, sinonimia. Entonces, la polisemia, búscate una buena definición. Algo así como es la relación que se establece cuando a un significante le corresponden varios significados y esos significados tienen algo en común. Te ponen siempre una palabra del texto, estrella. ¿Qué es una estrella? La visualizas, ¿vale? Una estrella es un astro con luz, por ejemplo, pero una estrella también es una persona famosa. ¿Qué relación tienen estas dos cosas? Pues ahí tienes que echar mano de tu experiencia. Podría ser, por ejemplo, que ambas tienen luz o brillan o llaman la atención, algo por el estilo. Antonimia. A estas alturas ya no vale decir que antonimia es la relación entre palabras con significados opuestos, porque esa definición es la del primero de la ESO. A estas alturas ya tienes que saber que existen distintos tipos de antonimia. Por ejemplo, la antonimia recíproca, que es cuando un término implica otro, la antonimia complementaria, que es cuando un término excluye al otro, y la gradual, que es cuando entre un término y otro hay distintos grados. En este caso os han puesto la palabra intencionados. Y lo más fácil es ponerle un prefijo negativo. Indes a, decir, intencionados, desintencionados. Y te quedas tan pancho. Que eso es lo que veo que hacéis. Pero es que no existe esa palabra. Entonces, tiene trampa. Por eso, entre la morfología y la semántica, yo siempre escogería la morfología. Entre otras cosas, porque en semántica también te pueden poner una palabra que para que la definas, que no tengas ni idea de lo que es, y es un punto tirado. Entonces, piensas qué significa intencionado. Intencionado es algo provocado, es algo voluntario. Pues de ahí, una vez que tienes claro el significado, es de donde tienes que intentar sacar los antónimos. Si hemos dicho que intencionado es algo provocado, el contrario, el antónimo, sería involuntario. Por ejemplo, fortuito. Con antonimia también os pasa una cosa, que definís la palabra bien, pero ya con las prisas lo que hacéis es que cuando tenéis que ponerle el antónimo, lo que ponéis es un sinónimo, porque es lo que nos sale. Intencionado, provocado. Un error muy tonto, pero lo cometéis. Por lo tanto, piensa bien en los significados de las palabras que tienes delante, tanto en morfología como en semántica, porque en ambos casos te ayuda. Hasta luego.